Buenos días, chicos. ¿Sí me escuchan? A ver, Buenos días. Sí. buenos días. Vamos a probar el audio, a ver si todos se escuchan bien. ¿Ya están listos? Ok, entonces voy a dar inicio a la quinta sesión de este curso de Inglés 2. Y bueno, ya vimos que hay palabras que sirven para hacer preguntas, sobre todo cuando queremos que nos contesten una información específica, tenemos que utilizar palabras para hacer estas preguntas. Por lo regular, estas palabras para hacer preguntas inician con WH. Entonces aquí podemos observar en la lámina que tenemos la palabra what, where, which, when, who. Hasta aquí me voy a quedar, who. Todas estas palabras, si me van a pedir, por ejemplo, ¿quién te dio la clase de inglés ayer? Pues me van a preguntar con who, ¿quién? ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Dónde? Me van a preguntar con where, me están preguntando por un lugar. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Me están pidiendo un dato, una fecha, entonces me van a preguntar con when. Y así sucesivamente. Entonces, por lo regular, estas palabras las vemos cuando nos hacen preguntas en específico. Sin embargo, también estas palabras nos van a funcionar como conectores. En específico, estas palabras se les llaman pronombres relativos. En inglés es relative pronouns. Que bueno, eso no es importante, no se tienen que aprender cómo se llaman estas palabras. Sin embargo, estas palabras las vamos a estar encontrando constantemente en sus textos porque nos van a servir para conectar dos o más ideas en un párrafo. Entonces, es importante saber cómo voy a interpretar estas palabras. Y como siempre, ya sabemos que hay palabras que tienen muchísimos significados. De hecho, les comento, yo tengo la licenciatura en idiomas, yo aprendí inglés, francés, italiano y muy buen español, porque muchas veces ni siquiera sabemos nuestra lengua. Entonces, en mi carrera, lo primero que nos enseñaban era el idioma español. Entonces, pues ya al pasar por varios idiomas uno se va dando cuenta cuáles son las diferencias entre ellos. Entonces, en el caso del idioma inglés, cuando yo ya llegué a la tesis, que bueno, a nosotros en ese entonces nos exigían una tesis en español, sí de temas de idiomas, pero la tesis era en español. Entonces una de mis compañeras hizo una tesis con los significados de una sola palabra. Ella eligió una palabra que tenía muchísimos significados y con eso pudo hacer un libro que era su tesis. Entonces, imagínense, esto nos da un ejemplo de todos los significados que puede tener una sola palabra. Entonces ella decía, bueno, tiene todos estos significados, pero también en ingeniería esta palabra significa esto, en medicina significa esto, en mecánica lo utilizan para esto. Entonces ella daba como todo el panorama de esa sola palabra y pues ese es un ejemplo de la única dificultad del idioma inglés, que tiene muchísimos significados las palabras. Cuando ustedes consultan en un diccionario grande, de estos que parecen Biblias, sí pueden estar buscando una palabra y ven hojas y hojas de puros significados. Y luego decimos, pues, ¿cuál significado pongo, no? Si tengo aquí muchos. Ahí es donde entra el contexto de la palabra. ¿Qué quiere decir? De qué se está hablando, de qué tema es o de qué área, si estamos hablando en psicología, si estamos hablando en mecánica, si estamos, en qué contexto está la palabra para poderle dar ese significado. Entonces, yo tengo la especialidad de intérprete traductor, entonces esa es la dificultad de los traductores. No es nada más de, sí, voy a traducir y nada más paso una palabra por otra. No, tenemos que analizar todo el contexto de las palabras. Y bueno, eso sucede también con estas palabras.
que también vemos que tienen diferentes significados. Por ejemplo, en la primera palabra, what, esta palabra se utiliza mucho para preguntar cuál es tu nombre, cuál es tu teléfono, tu número de celular, pero cuando lo utilizamos como conector, la vamos a traducir como qué, cuál o cuáles. Luego, si se nos aparece la palabra where en medio de una oración, vamos a traducirla como dónde. ¿Cómo voy a saber cuándo me están preguntando y cuándo está funcionando como un conector? Es muy simple. Cuando nos están haciendo una pregunta directa, tenemos un signo de interrogación. Y esa es la clave para saber que es una pregunta. Aunque ya sabemos que los signos de interrogación en inglés nada más van a aparecer al final. Y también pues estas palabras cuando son preguntas las ponemos al inicio. Sin embargo, cuando son conectores están en medio de la oración, están entre dos oraciones conectando. Luego tenemos la palabra which, que la puedo traducir como el cual, la cual, los cuales, las cuales. Tenemos la palabra when, que significa cuándo. Tenemos la palabra who, que significa quién o quiénes. Tenemos la palabra that, que significa qué. Y este de that se utiliza mucho cuando yo estoy hablando de cosas, situaciones, no tanto de personas. Y entonces aquí les coloqué algunos ejemplos para que ustedes vean de qué manera funcionan estas palabras. Dice, we don't know the person who donated this money. Si yo observo la oración, veo que hay dos ideas principales y ni siquiera estoy observando qué significa la oración. ¿Cómo sé que hay dos ideas principales? Porque aquí yo les coloqué los verbos en color rojo. Entonces, si hay dos verbos, quiere decir que hay dos ideas. Si no hay verbo, no hay idea. Cuando no hay un verbo, se le llama frase. Y por lo regular suele ser un sujeto o suele ser un complemento. Pero cuando hay un verbo, ya es una oración. Entonces, aquí tenemos el primer verbo know y tenemos el segundo verbo donated. El primer verbo yo sé que está en presente. ¿Cómo lo sé? Porque atrás de mi verbo tenemos un auxiliar en presente. En este caso va a ser do con su partícula negativa. Entonces lo reduzco a don't. Entonces este primer verbo está en presente. El segundo verbo está en pasado. ¿Cómo sé que está el verbo en pasado? Muy simple, tiene la terminación ed. Entonces, para todos los que les está costando mucho trabajo localizar verbos, por ejemplo, en la de Madonna había muchísimos verbos, apliquen esa. Primero localicen todas las palabras que acaban en ed. Les aseguro que si aplican esa primera técnica sin ni siquiera saber verbos, sin ni siquiera entender la lectura, ustedes van a localizar, yo creo que el 50% de todos los verbos de la lectura, porque muchos verbos acaban con ed. Entonces, esa es una clave muy buena para saber cuándo es un verbo. Entonces, estas dos ideas están conectadas por un conector, que en este caso se los puse en negritas y aquí es who. Entonces dice, nosotros no conocemos a la persona quien donó este dinero. Entonces así se va a traducir el primer verbo en presente, el segundo verbo en pasado. Siguiente ejemplo, that man is the one who robbed me. Ese hombre es quien me robó. Entonces aquí tenemos otra vez el primer verbo, que es el verbo is, está en presente. Mi segundo verbo está en pasado. ¿Por qué? Porque acaba con ed.
El verbo is sé que está en presente porque recuerden que el verbo to be, pues ese es el que tenemos que tener de memoria porque nos confunde muchísimo. Siguiente ejemplo. We went to the school where my father went to. Aquí tenemos dos verbos exactamente iguales y tenemos un conector en medio. Este verbo went, yo voy a decir, híjole, ¿en qué tiempo está? No acaba en ed, no acaba en s para saber que está en presente. ¿Qué verbo será? Ahí sí, como es un verbo irregular, recordemos que los verbos irregulares no tienen reglas, se salen de las reglas completamente. Lo que voy a hacer es sacar mi tablita de verbos y ver a qué verbo se está refiriendo. Entonces yo lo voy a encontrar como una forma del pasado del verbo go. Y el verbo go es el verbo ir. Entonces va a ser el verbo ir, en pasado él fue. Entonces, él fue a la escuela donde mi padre fue o a donde mi padre iba. También lo podemos traducir como iba porque es un tiempo en pasado. Siguiente ejemplo, nada más así a primera vista, tenemos dos verbos. Uno es el verbo to be en presente, el otro pues no acaba en ed, entonces no está en pasado, seguramente también está en presente. Mientras no tengamos el auxiliar will, que nos indica futuros, pues entonces va a estar en presente. Dice, the 8:30 is the train that you need to get. Dice, el 8:30 es el tren que tú necesitas tomar. Entonces aquí tenemos los dos verbos y está unido por la palabra that, que en este caso la vamos a traducir como el qué. Luego seguimos. She blamed herself for everything that had happened. Entonces a simple vista yo observo que hay dos verbos. El primero acaba con ed. Eso quiere decir que está en pasado. A lo mejor no conozco este verbo porque este verbo no es muy común. Es el verbo culpar. Entonces, el segundo verbo, aquí tenemos que es un verbo de dos palabras. Entonces, y una de las palabras acaba con ed. Pero como es un verbo de dos, digamos de dos verbos, ya son tiempos compuestos, se les llaman tiempos perfectos, en inglés perfect tense. Y aquí va a aplicar lo que vimos la clase pasada de los pasados participios. No sé si recuerdan que también acababan con ed y las terminaciones en español eran ado, ido, to, so, cho. Entonces, les voy a traducir la oración para que observen cómo queda. Ella se culpó a sí misma, herself es sí misma, por todo lo que había sucedido. Entonces, aquí tenemos el auxiliar had, que lo vamos a traducir como había, porque cuando va combinado con otro verbo es el verbo haber, y en este caso está en pasado. Eso lo vamos a ver detenidamente más adelante en el curso. Y luego aquí tenemos los demostrativos. Los demostrativos nos sirven para mostrar cosas, para señalar cosas. Entonces nos clasifican esta tabla en singular y plural. Tenemos los singulares. El principal es this, que sirve para decir esto o esta. Se refiere el singular a que solo estamos hablando de una cosa, persona, animal o situación. Entonces, para yo decir, este celular me costó tanto. Esta caja ya se rompió. Entonces nos estamos refiriendo a cosas que tenemos cerca de nosotros e incluso las podemos tocar.
Decimos esta palabra no la entiendo. Entonces, sirven para señalar, para mostrar cosas, pero que tenemos cerca. Y luego, supongamos que esa misma cosa ya está lejos. Entonces vamos a utilizar la palabra that. Y voy a decir, ese celular que está allá, ya lo tengo lejos. Ese celular me costó X cantidad. Esa mesa ya está rota, pero ya la tengo de lejos. Entonces, esa es la única diferencia entre this y that, que uno lo tengo cerca y el otro ya está lejos, entonces lo tengo que señalar de lejos. Ese maestro me dio clases en la secundaria, está allá en la esquina. Entonces, esa es la única diferencia. Ya cuando pasamos al plural, tenemos que this, esto o esta, va a cambiar al plural. This, estos o estas. Entonces, estos celulares están muy caros, los tengo cerca. Estos celulares están muy caros. Estas hojas son mías y las tengo en la mano. Estas hojas son mías. Y también pasamos al plural cuando están ya lejos, pero ya son varias cosas. Esos celulares de allá están muy caros. Esas hojas que tiene fulanito son mías. O aquellos celulares, aquellas hojas. También se ocupa estas palabras para traducir cuando yo estoy señalando de lejos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, this is my favorite ice cream. Este es mi helado favorito. Aquí estamos utilizando al inicio mi demostrativo con el verbo to be. Este es. Luego, this car is broken. Este auto está descompuesto. Aquí primero estoy poniendo a qué me estoy refiriendo, o sea, el sujeto, este auto. Y mi verbo to be. Está, en este caso es está. This is a marble table. Esta es una mesa de mármol. Aquí tenemos mi demostrativo al inicio, mi verbo to be, mi artículo a, que se está refiriendo a uno o a una, en este caso es una mesa. ¿Y de qué es la mesa? Como esto es un adjetivo, va a ir antes de mi sustantivo. Recordemos que en inglés todos los adjetivos van a ir antes de lo que yo estoy calificando. En cambio, en español, si ustedes observan la traducción, la palabra mármol va al final para que se escuche mejor en español. I want to wear this dress. Quiero usar este vestido. Aquí tenemos el verbo want, que es el verbo querer. Aquí, inmediatamente después del verbo want, tenemos otro verbo que es to wear, pero este verbo tiene la partícula to antes del verbo. A este tipo de verbos, siempre que ustedes encuentren un verbo y antes del verbo tengo la partícula to, quiere decir que es un verbo que no está conjugado. Eso quiere decir que es un verbo en infinitivo. Entonces, esa es otra de las claves. Cuando yo encuentro un verbo con el to, lo voy a traducir con las terminaciones ar, ir. En este caso, yo quiero usar. Estoy utilizando la palabra ar. Entonces, yo quiero usar este vestido. O sea, lo estoy tocando, lo estoy viendo de cerca. Este vestido. Luego, this is the restaurant I told you about. Este es el restaurante del que te hablé. Entonces, tenemos mi demostrativo, luego el verbo to be. Luego tengo un verbo en pasado. Este verbo a lo mejor no lo conozco, no sé qué verbo es. Sin embargo, yo lo puedo buscar en mi tablita de verbos y me voy a dar cuenta que es el pasado del verbo tell. Y el verbo tell es el verbo decir.
pero como aquí está en pasado, aquí está traducido como del que te hablé. También puedo traducirlo como del que te dije, el verbo decir. Entonces se puede traducir de muchas maneras. El chiste es que la idea quede igual. Luego, that's Susan's husband. Ese es el marido de Susan. Aquí tal vez nos podemos confundir porque tenemos dos palabras con el apóstrofe S. Entonces aquí voy a decir, híjole, ¿cuál es el verbo, no? Recordemos que el verbo to be se puede colocar con el apóstrofe S para quitarle la I y volverlo más sencillo de pronunciar o más rápido de pronunciar. Entonces nos queda that's Susan's husband. Aquí el that's va a ser de SS, pero ya no los están reduciendo a una sola palabra. Este es el marido de, este segundo apóstrofe S va a ser de posesión, nos va a indicar el de. Entonces es una manera en inglés de mencionar pertenencia. Siguiente, that's a very tall building. Ese es un edificio muy alto. Entonces igual tenemos el that's, que es el SS, y tenemos la palabra que es el la, edificio, que es building, y luego ya mi adjetivo queda antes del sustantivo, pero en español queda al final. Muy alto, very tall. That's a very tall building. Siguiente, that's my bag. Igual, that's es SS y my bag, mi bolso o mi bolsa. That's a good idea. Esa es una buena idea. Igual tenemos el that's, abreviado, y tenemos la palabra a, que recordemos que es el artículo una, en este caso es una, y mi adjetivo queda antes del sustantivo, buena idea. That's my favorite movie. Esa es mi película favorita. Luego aquí tenemos en plural, cuando en lugar de esta, decimos estos, estas. Entonces, these children are playing. Aquí les estoy poniendo otra vez los verbos en rojo. Estos niños están jugando. Aquí tenemos también otro verbo que está de dos palabras. Y aquí tenemos el verbo to be, están, porque se refiere a los niños, están. Y tenemos un verbo que acaba en ing. Cuando ustedes encuentren una palabra que acabe en ing, tienen que fijarse si es un verbo. ¿Cómo me fijo si es un verbo? Pues de acuerdo a la posición en la oración, de acuerdo si tenemos un verbo to be antes. Eso van a ser los indicativos si es un verbo o no. Entonces, cuando veo que es un verbo y acaba con ing, yo lo voy a traducir con las terminaciones ando, endo. En este caso es jugando. Si fuera comer, eating, sería comiendo. Entonces, con esas claves ustedes van a poder adivinar el significado de las palabras más fáciles, sin necesidad de que ustedes estén busquen el diccionario. Tiene la terminación ing, es terminación ando, endo, es el verbo jugar, play, pues es jugando. Y entonces eso lo van a empezar a hacer más rápido, cada vez más rápido, en la medida en que ustedes se pongan a leer en inglés, tengan la paciencia de que a lo mejor al inicio no le entienden nada, pero poco a poco, sí, ya conozco esta palabra, sí, ya me acordé del significado de esto, ¿no? Luego, these dogs look friendly. Aquí tenemos mi verbo en medio de la oración. Estos perros parecen amistosos. Por lo regular el verbo look lo conocemos como el verbo mirar, pero en este caso lo vamos a acomodar como parecen. También lo podemos traducir como el verbo parecer. Entonces, estos perros parecen amistosos. También ya les había dicho que las palabras que acaban con LY son adverbios.
y que generalmente se traducen con la terminación mente. En este caso sería amistosamente. Sin embargo, en esta oración va a quedar mejor traducirlo como amistosos. Estos perros parecen amistosos. Luego tenemos I like to play with these toys. Me gusta jugar con estos juguetes. Aquí tenemos mi verbo like, que es el verbo gustar. Tenemos un verbo en infinitivo, que lo voy a traducir con la terminación ar, er, ir. En este caso es jugar. Y tenemos mi demostrativo, ahora no al inicio de la oración, sino casi ya hasta el final. Entonces, no necesariamente los demostrativos quedan siempre al principio, sino también como parte del complemento de la oración. Me gusta jugar con estos juguetes. I want to buy these shoes. Quiero comprar estos zapatos. Tenemos el verbo want, que es el verbo querer. Y tenemos mi demostrativo también casi al final. Estos zapatos. En la número 15 tenemos these strawberries are good. Estas fresas son ricas, estas fresas están buenas. Se puede traducir de diferentes maneras. Tenemos mi demostrativo al inicio de la palabra y mi verbo to be aquí en medio. Luego tenemos these papers are in order. Estos papeles están ordenados o están en orden, también se puede traducir. Tenemos el verbo to be en medio de la oración porque mi sujeto es bastante largo. These papers, estos papeles. Luego tenemos I can't understand these words. No puedo entender estas palabras. Aquí tenemos un verbo, que este verbo también se repite mucho en los textos, que es el verbo poder, can. Y este verbo posteriormente lo vamos a ver porque es parte de un grupo de verbos que se les llama verbos modales. Estos verbos modales se clasifican aparte porque se conjugan de manera diferente. Entonces, yo no puedo entender. Aquí este can nos los van a poner con un apóstrofe T porque nos los están juntando con la parte negativa, con la partícula negativa. Entonces es un verbo que no necesita un auxiliar, por eso estos verbos van aparte y a veces se nos hacen un poquito más complicados. Siguiente, these ribbons are pink. Estos moños son rosas. Tenemos el verbo to be en plural. These windows are clean. Estas ventanas están limpias. Igual tenemos el verbo to be en plural debido a que mi sujeto está en plural. These dishes are ready. Estos platos ya están listos o están listos. Entonces también tenemos el verbo to be en plural. En esta siguiente lámina tenemos otros ejemplos. Those are his shoes. Aquellos zapatos, no, aquellos son sus zapatos. Aquí tenemos el verbo to be en plural y ya empezamos con los posesivos, que en este caso es el his, se refiere a sus zapatos. ¿De quién? De él. En el inglés hacemos esa diferencia de su de él o su de ella. Utilizamos his o her. En español no tenemos esa diferencia. Decimos, estos son sus zapatos. No importa que el dueño sea hombre o mujer, decimos sus zapatos, su casa, su auto. No importa que sea masculino o femenino, vamos a decir su. Pero en el caso del idioma inglés sí hay esa diferencia de decir su de él, o sea, su refiriéndonos a alguien masculino o su refiriéndonos a alguien femenino. Entonces por eso aquí queda his, que estos ya los vimos, pero ahorita los estamos repasando. Those birds fly very high. Aquellos pájaros vuelan muy alto. Entonces aquí tenemos el verbo fly, que es el verbo volar, está en presente y pues mi demostrativo queda en el sujeto.
Those animals are fierce. Esos animales son feroces. Tenemos el verbo to be y mi demostrativo al inicio. I never wore those shoes. Aquí tenemos un verbo que no acaba en ed. Lo veo raro, no sé qué verbo es. Voy a buscar en mi tabla de palabras qué es el verbo wore. Voy a observar en mi tabla de verbos que el verbo wore es el pasado del verbo wear, que es el verbo usar o utilizar. Y este verbo se refiere exclusivamente a usar ropa, a usar accesorios. Entonces dice, nunca usé esos zapatos. ¿Por qué? Porque utilizamos aquí la palabra, más bien el adverbio de tiempo never. Nunca usé, el verbo yo lo voy a traducir en pasado porque está en su forma irregular en pasado, y el resto de la oración. Nunca usé esos zapatos. Those are my classmates. Esos son mis compañeros de clase. Aquí tenemos el verbo to be en plural. Tengo mi demostrativo. Y en este caso, si me encuentro esta palabra classmates, que es una palabra larga, no la entiendo, apliquen esa estrategia que les digo. Separen la palabra en dos. Observen qué parte de la palabra les es conocida, les es familiar. En este caso, class. Clase es clase. Y mates, no conozco mates, pero a lo mejor lo puedo buscar en el diccionario. Entonces voy a observar que classmates son compañeros de clase. Those flags mean the sea is not dangerous. Esas banderas significan que el mar no es peligroso. Entonces aquí tenemos la palabra mean, está en presente porque no acaba en ed. Y tenemos la palabra dangerous, que aquí va a ser un adjetivo. Por lo regular los adjetivos no acaban en s porque no hay plurales en los adjetivos de forma escrita. Sin embargo, aquí tenemos que en particular este adjetivo calificativo se acaba en s y no quiere decir que esté en plural. En este caso lo vamos a traducir como peligroso, no como peligrosos. Luego tenemos those glasses are perfect. Esos anteojos son perfectos, esos lentes están perfectos. Entonces tenemos el verbo to be y mi demostrativo en el sujeto. Those rabbits are nice. Esos conejos son lindos o están lindos. Tenemos el verbo to be en el plural. Those men want to buy the car. Tenemos el verbo want en presente. Aquellos hombres o esos hombres quieren comprar el auto. Entonces aquí tenemos, después de mi verbo principal, que es quieren, tenemos un verbo no conjugado, que es to buy. Lo vamos a traducir con las terminaciones ar, ir, por eso es comprar. Those years were difficult. Esos años fueron difíciles o aquellos años eran difíciles. Entonces aquí tenemos el verbo to be en pasado, que ya vimos. Recuerden que ya vimos ese cuadrito del verbo to be en pasado. Y bueno, ya vimos los pronombres personales, ya vimos los pronombres, más bien los adjetivos posesivos, que es la primera columna, la tercera columna, y creo que nada más hemos visto esos. No, también la cuarta columna también ya las vimos, pronombres posesivos. Que recuerden que la diferencia entre los adjetivos posesivos, tercera columna, y los pronombres posesivos, cuarta columna, era que mi posesivo en la tercera columna, por ejemplo, my, lo utilizábamos en medio de la oración, y los pronombres posesivos es cuando va al final. No sé si se acuerdan de los ejemplos de this is my car, este es mi auto, a diferencia de this car is mine, este auto es mío. Es exactamente la misma idea, solo que en una posición diferente. Entonces, pero la idea es igualita. Entonces aquí nada más es cuando el posesivo va en medio de la oración, uso la tercera columna. Cuando mi posesivo va al final de la oración, utilizo la cuarta columna. Me regreso a los pronombres personales.
que son los más fáciles, son los que tenemos más familiares, porque aparte esta primera columna son palabritas que, si ustedes se fijan en los textos, van a estar repite y repite en los diferentes textos. Entonces tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Pero aquí en este cuadro nos los clasifican. ¿Cuál es la primera persona del singular? ¿Cuál es la segunda persona del singular? ¿Cuál es la tercera persona del singular? Por ejemplo, en la parte de las terceras personas son 3. Es he, she, it. Solo que les ponen tercera persona masculino, tercera persona femenino y en general la tercera persona el it. Y luego nos ponen primera persona del plural, que es we. Segunda persona del plural, que es you. Y tercera persona del plural, que es they. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo se colocan estas personas cuando vamos a conjugar un verbo, porque si yo las acomodo bien, si yo las tengo muy bien en mi mente posicionadas, es más difícil que me equivoque al hacer oraciones, al contestar o al interpretar textos. Entonces va a ocurrir lo mismo con los posesivos. Cuando mi sujeto está al inicio de la oración, voy a utilizar mis pronombres personales. Entonces, cuando el sujeto está al inicio, voy a utilizar la primera columna. Cuando mi sujeto pasa al complemento, o sea, yo voy a mencionar una persona, pero en el complemento de la oración, o sea, al final, voy a utilizar los pronombres de objeto. O sea, mi sujeto ya se va a convertir en objeto. Entonces, por ejemplo, I want an ice cream. Yo quiero un helado. I want an ice cream. Pero si yo digo, este helado es para mí. This ice cream is for me. Ya el I ya va a estar hasta el final. Entonces yo ya no voy a poder poner la misma palabra I al final, la voy a cambiar por mí. Y en español también cambia. Este helado es para mí, ya no puedo decir, este helado es para yo. No, pues se oye mal, está incorrecto. Este helado es para mí, entonces en inglés se pone el me, aunque se escriba me, ¿ok? Y así sucesivamente con todas los pronombres personales. You, por ejemplo, en el caso de you, va a quedar igualito a you. En el caso de he, sí va a cambiar a him. Por ejemplo, this present is for him. Este regalo es para él. En el caso de she, va a cambiar a her. Por ejemplo, he robbed her. Él le robó a ella. Como ella está hasta el final, en lugar de poner she, voy a poner her. He robbed her. Él le robó a ella. El it va a quedar igual al inicio o al final. El we va a cambiar a os. Este sí cambia bastante. Y sí he observado que cuando ustedes se topan con esta palabra os, no la conocen. Entonces os lo voy a traducir como nosotros, nosotras, pero por lo regular lo vamos a encontrar al final de la oración. El segundo you, que es ustedes, se va a quedar igual, y they va a cambiar a ellos, ellas, them. Cuando está al final de la oración va a ser them. Por ejemplo, this scholarship is for them. Esta beca es para ellos, es para ellas. Them va al final. Entonces así se utiliza los pronombres personales, los pronombres de objeto, que si se fijan son partículas de la oración muy pequeñas, pero como muchas se repiten, nos confunden mucho. Este no es un tema fácil, aunque los pronombres personales se me hagan fáciles. Es lo primero que siempre me enseñan en inglés. No son temas fáciles porque nos confundimos con todas estas palabritas que son muy parecidas.
Entonces, por eso hasta inglés 2 se les da este tema. Y me voy a la última columna, que se le llaman los pronombres reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves. Si ustedes se fijan, dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Y muchas veces las buscamos en el diccionario y no las encontramos. Entonces, myself la voy a traducir como mí mismo, mí misma. O solo, sola. Por ejemplo, I always do it by myself. Yo siempre lo hago sola o yo siempre lo hago por mí misma. Si me preguntan, ¿quién te cambia las llantas del auto? I always do it by myself. Yo siempre lo hago sola o yo siempre lo hago por mí misma. Entonces, se le llaman pronombres reflexivos porque por lo regular, tanto el sujeto como el objeto van a ser el mismo. O sea, se va a repetir el yo al final, pero para ya no repetir el yo, digo por mí mismo, por mí misma o solo, sola. Pasa lo mismo con yourself, por ti mismo, por ti misma o solo, sola. Himself, por él mismo, herself, por ella misma, itself, por ello mismo. Por ejemplo, aquí en el caso de itself, podemos confundirnos porque vamos a decir, ¿cómo una cosa va a poder hacer algo por sí sola? Entonces, por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos, a lo mejor el aparato electrónico se limpia solo. Por ejemplo, hay lavadoras que le aprietas un botón y se limpia solo. Ah, bueno, the dishwasher wash itself. Por ejemplo, el lavatrastes se lava solito, no necesita de un humano. La casa se limpia sola. Por ejemplo, si yo compro una barredora electrónica y la programo, me voy a trabajar, regreso. La casa se limpia sola. The house cleans itself. Se limpia solita, ya está programada. ¿Qué pasa con ourselves? Por nosotros mismos, por nosotras mismas. Yourselves, por ustedes mismos. Themselves, por ellas mismas, por ellos mismos. O solos o solas, también se vale poner esa palabra porque es la misma idea. Yo sé que este tema solo se aprende practicando, no es de memoria. Y bueno, tenemos el verbo to have, que es el verbo tener. La clase pasada les mencioné que con este verbo hay que tener también mucho cuidado, igual que con el verbo to be. Tenemos que estar muy claros de cómo se conjuga este verbo, porque por lo regular nos confundimos. Y aparte, este verbo to have, tanto el verbo to be como el verbo to have se repite muchísimo en los textos. No sé si se dieron cuenta que se encontraban have, has o had. Alguna de las tres formas, pero siempre están ahí presentes. ¿Por qué? Porque aparte de verbos son auxiliares, entonces siempre van a estar ahí. Si no es porque está en presente, está en pasado, pero siempre van a estar ahí. Entonces tenemos la forma en afirmativo del verbo to have en presente. Este verbo significa el verbo tener. Entonces en su forma afirmativa tenemos I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Si se fijan, tenemos dos formas verbales, o sea, dos conjugaciones diferentes. Tenemos have y tenemos has. Si yo aplicara la regla general de todos los verbos en presente, mi regla general dice que tengo que colocar mi forma básica, que es have, en todas las personas y ponerle s en las terceras personas. Pero en este caso no aplica, porque si no en las terceras personas tendría haves, ¿no? Haves. Pero como esa palabra no se aplica aquí, se le considera que este verbo es un verbo irregular, no va a seguir como tal la regla, aunque en las terceras personas acabe con s. Entonces, en lugar de haves o haves, vamos a tener has.
Entonces es el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ello tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos o ellas tienen. Es el verbo tener en presente. ¿Qué pasa si yo lo paso al negativo presente? Ahí sí, como no es el verbo to be, voy a utilizar mi auxiliar del tiempo presente, do y dos, y le voy a colocar la partícula negativa para negar, y entonces me va a quedar I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. ¿Cómo lo voy a traducir? Yo no tengo, tú no tienes, él no tiene, ella no tiene, ello no tiene, nosotros no tenemos, ustedes no tienen, ellos o ellas no tienen. ¿Qué pasa en el pasado? En el pasado también va a ser un verbo irregular, porque si ustedes observan en esta tercera columna que está conjugado el verbo to have en pasado, no termina en ed. Entonces, híjole, no termina en ed, entonces no está en pasado, ¿no? Sí está en pasado, solo que es un verbo irregular y no sigue la regla. Entonces, mi forma en pasado va a ser had. Y entonces ya con esta forma en pasado yo voy a poder conjugar todas las personas. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, ella tuvo, ello tuvo, nosotros tuvimos, ustedes tuvieron, ellos tuvieron. Entonces, si se fijan, es la misma conjugación, no cambia, pero sí tenemos que respetar su forma en pasado tal y como está. ¿Ok? Y esto, pues, es acostumbrarse a que had, ya sé que está en pasado, es el verbo tener, y a veces cuando lo encontramos junto con otro verbo se convierte en el verbo haber, entonces es había, pero esa es otra historia. Ahorita nos vamos a concentrar en el verbo tener. ¿Qué pasa si yo quiero pasarlo al pasado negativo? Observen la última columna. Tenemos el auxiliar did. Si ustedes recuerdan, el auxiliar did se utiliza para negar o para preguntar en el tiempo pasado con todos los demás verbos. En este caso sí vamos a aplicar el didn't, que es el did, mi auxiliar con la partícula not, se junta en una sola palabra, queda didn't, y mi verbo ya no va a estar en pasado. Si ustedes se fijan, ya no es had. Ya volvemos a la forma básica del verbo, que es have, que lo saco de aquí del título. Le quito el to, utilizo el have. Entonces me queda I didn't have, you didn't have, he didn't have, she didn't have, it didn't have, we didn't have, you didn't have, they didn't have. Yo no tuve, tú no tuviste, él no tuvo, ella no tuvo, ello no tuvo, nosotros o nosotras no tuvimos, ustedes no tuvieron, ellos no tuvieron o ellos no tenían. También podríamos utilizar yo no tenía, tú no tenías, él no tenía. El chiste es que el verbo esté en pasado, el verbo tener en pasado. Entonces, bueno, este es uno de los verbos más complicados, no se preocupen, esto solo con práctica pueden aprender a localizarlos, a utilizarlos. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Quisiera que participaran un poquito. Yo les voy a decir la oración y ustedes van a intentar traducirla. Me lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono. En el primer ejemplo tenemos I have a lot of things to do. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tenemos el verbo have, yo tengo, y el resto de la oración. A lot of es mucho, muchas. Entonces yo tengo muchas cosas que hacer. Aquí tenemos el to do, que es el verbo en infinitivo, por eso es hacer. Ahora ustedes van a hacer la segunda. Paris Hilton has many things in her closet. Tengo mi sujeto, mi verbo en rojo y mi complemento. ¿Quién me podría dar la traducción de esta oración? Paris Hilton has many things in her closet.
¿Quién me puede escribir? Ah, bueno, me van a hablar, a ver, escucho. Paris Hilton tiene muchas cosas en su closet. Es excelente. Paris Hilton tiene. Cuando estamos hablando de una sola persona, sea hombre, mujer o incluso un animal, vamos a utilizar siempre has. No es have, es has. La siguiente, they have a lot of money in the bank. ¿Cómo podríamos traducir esa? Ellos tienen mucho dinero en el banco. Muy bien, ellos tienen mucho dinero en el banco. Muy bien, Kevin, hiciste bien la primera. En la siguiente, en la 4, he doesn't have any brother. He doesn't have any brother. Tenemos que es negativo. Él no tiene ningún hermano. Exactamente. Él no tiene ningún hermano. Lo hiciste muy bien. O también podría ser él no tiene hermanos. Se puede traducir de muchas maneras. She usually doesn't have time for a dancing class. Esta ya está más larga. Ella no tiene tiempo clases de baile. Muy bien, ella por lo regular o ella usualmente no tiene tiempo para una clase de baile. Recuerden estos detalles de A. El A me está diciendo que es solo una clase de baile. Siguiente, I never have enough food in the fridge. La palabra enough es suficiente. I never have enough food in the fridge. Nunca tengo suficiente comida en la nevera. A ver otra vez, si no les escuché. Ella no tiene suficiente comida en el refrigerador. Bien, nada más que no es ella. Si se fijan, el sujeto es I. Yo nunca tengo. Bien, yo nunca tengo suficiente comida en el refri o en el refrigerador. ¿Ok? Siguiente. Mary doesn't have a place to live in. A ver, ¿esa qué tal? María no tiene un lugar para vivir. Muy bien. Muy bien. María no tiene un lugar donde vivir, no tiene un lugar, sí, en donde vivir. Siguiente. We don't have pets at home. No tenemos mascotas. ¿No tenemos qué? Mascotas, bien. En casa. Nosotros no, o nosotras no tenemos mascotas en casa. ¿Ok? The pencil you have in your hand is mine. ¿Qué quiere decir? El lápiz que tienes en tu mano es mío. Muy bien. El lápiz que tienes en tu mano es mío. Everybody has a lot of work to do nowadays. Everybody son todos. Bien, vas bien. Todo el mundo tiene mucho trabajo que hacer hoy en día. Perfecto. Puede ser todo el mundo, pueden ser todos. Todos tienen mucho trabajo que hacer hoy en día o actualmente o en estos tiempos. Nowadays se puede traducir de muchas maneras. Lo hicieron muy bien. Vámonos a la siguiente, que esta ya es la última lámina. Tenemos el verbo to do, que sí se me hizo importante ponérselos porque también nos puede confundir. Es uno de los verbos que también se repiten muchísimo, debido a que no solo es un verbo, sino también funciona como auxiliar. Tenemos I do, you do, he does. Aquí si se fijan, desde aquí ya estamos viendo que es un verbo irregular, porque no estamos poniendo dos, ¿no? D-O-S, tenemos que poner E-S. ¿Por qué? Porque acaba en O. Entonces, algunos verbos que acaban en O
les tenemos que poner la terminación ES. Entonces, he does, she does, it does, we do, you do, they do, es el verbo hacer en presente. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, ello hace, nosotros o nosotras hacemos, ustedes hacen, ellos o ellas hacen. ¿Qué pasa si lo quiero convertir en negativo? Aquí es donde se empieza a dificultar porque nos podemos confundir. Todos los verbos, exceptuando el verbo to be, tenemos que utilizar el auxiliar do o does para negar junto con su partícula negativa, entonces nos queda don't y doesn't más mi verbo principal, que en este caso el verbo principal es el mismo, por eso queda I don't do. ¿Cómo lo voy a traducir? Yo no hago. El primer do es mi auxiliar, no se va a traducir más que en negativo, se va a traducir como el no. Y mi verbo principal es el segundo, que ahí sí va a ser el verbo hacer. Entonces es yo no hago, tú no haces, él no hace, ella no hace, ello no hace, nosotros no hacemos, ustedes no hacen, ellos no hacen. I don't do, you don't do, he doesn't do, she doesn't do, it doesn't do, we don't do, you don't do, they don't do. Y luego tenemos su forma en pasado. Como es un verbo irregular, no acaba con ed, sin embargo va a cambiar a did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Yo hice, tú hiciste, él hizo, ella hizo, ello hizo, nosotros o nosotras hicimos, ustedes hicieron y ellos o ellas hicieron. I didn't do, you didn't do. Por ejemplo, aquí al pasarlo al negativo en pasado, necesito el auxiliar en pasado, que es el did más la partícula not, y mi verbo ya no va a estar en pasado, ya va a estar en mi forma básica, que sale de aquí del título. Es to do, pero nada más voy a utilizar el verbo do. La forma do. I didn't do, you didn't do, he didn't do. ¿Qué quiere decir? Yo no hice, tú no hiciste, él no hizo, ella no hizo, ello no hizo, nosotros o nosotras no hicimos, ustedes no hicieron, ellos o ellas no hicieron. Entonces, si se fijan, el verbo queda en su forma básica, tanto en pasado como en presente. Lo que sí cambia en presente y en pasado va a ser mi auxiliar. ¿Ok? Entonces aquí como se repite el verbo, por eso nos puede confundir. Es importante que practiquen estos verbos. El verbo to be, el verbo to has y el verbo to do. Yo creo que son los verbos, los tres verbos que se van a estar repite y repite en sus textos. Repite y repite en sus textos. Entonces, eso sería en cuanto a la presentación. No sé si haya alguna pregunta. Quisiera dejarles de una vez la práctica para que la vayan checando. La práctica ya saben que yo se las dejo para el lunes, para el siguiente lunes, que es, en el caso de ustedes es el martes, ¿verdad? Porque ustedes son el 503. Se las dejo para el martes, pero se las voy a decir desde ahorita para que ustedes la vayan adelantando, la vayan checando. Nada más encuentro la paginita. La página, si tienen su manual a la mano, va a ser la página 34. Entonces, en esta página 34... nos ponen un extracto de un cuento, o sea, el pedacito de un cuento. Este cuento se llama Cenicienta, que seguramente todos lo conocemos. En inglés, Cenicienta se dice Cinderella, que lo pueden ver desde la primera línea, antes del punto, ahí está el nombre de Cinderella, que es Cenicienta. Entonces, este texto... todo lo que tiene que ver con cuentos, novelas, ya se le llama textos narrativos, porque nos van a narrar una historia, nos van a decir cómo comienza,
cómo se va desarrollando y cómo termina. Entonces, lo que quiero que hagan en este extracto es que me identifiquen los verbos y se fijen muy bien en todo el vocabulario. En este texto sí tienen que entender todo el vocabulario debido a que más adelante te los van a preguntar. Entonces, en la página 34 nada más es circular los verbos. Necesito que me envíen esa hoja con los verbos circulados, porque muchos ya no me envían los textos con los verbos circulados. En la siguiente página, que es la 35, vamos a tener un crucigrama donde les piden pues ya el vocabulario de este texto. Entonces aquí se los ponen las palabras en español y ustedes tienen que llenar en el crucigrama con las palabras en inglés correspondientes. Por eso les digo, necesitan entender muy bien ese vocabulario. Luego, más abajito tenemos también varios extractos de un texto que se llama First Trips to America, los primeros viajes a América. Entonces, en este texto lo mismo les voy a pedir que me circulen los verbos principales. En la siguiente página, que es la página 36, aquí ya después de haber leído estos extractos, lo que van a hacer es llenar esta línea del tiempo donde les ponen los años. Ustedes tienen que llenar cuáles son los navegantes que hicieron algún descubrimiento en estos años. Van a colocar con cada navegante cuál fue el lugar descubierto y en la última columna les piden la nacionalidad, ya sea propia o adoptada de cada navegante, ¿no? Me van a contestar las preguntas que están abajo, las pueden contestar en español y son acerca de la lectura de los viajes a América, de los primeros viajes a América. Luego nos vamos a ir a la página 37, donde también van a llenar este crucigrama con algunas claves que les colocan aquí, y este crucigrama va a ser de acuerdo otra vez al mini texto de Cenicienta. Entonces, por eso les digo que ese mini texto lo van a tener que entender palabra por palabra para poder realizar los dos crucigramas. Lo bueno es que está corto, entonces pueden buscar en el diccionario, pueden aplicar las estrategias lectoras para ir adivinando las palabras. Recuerden que muchos de los verbos en estos textos acaban con ed, y eso no se les olvide. Y entonces su práctica va a ser de la página 34 a la página 37. ¿Dudas o preguntas de la práctica número 5? Todavía tienen hasta el domingo para enviarme la 4. Aún así yo sigo aceptando las prácticas. Y pues no sé si hay alguna duda sobre los temas, sobre la clase, sobre la práctica. Bueno, entonces si ya no hay alguna duda, yo sigo aceptando sus correos, sigo revisando y yo creo que de aquí a todo el fin de semana voy a capturar ya el objetivo número 2. Apenas ayer me dio tiempo de terminar el 1, entonces pues ahí vamos avanzando en el curso. Entonces cualquier duda ya saben. Muchas gracias, chicos, gracias por asistir, gracias por su paciencia y bonito, excelente día. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, maestras.